NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Seguimos con nuestro paréntesis en nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro encuentro anterior, el paréntesis fue para poder contemplar ese gran misterio que todavía estamos celebrando en estos días, el misterio de la Navidad. Y el paréntesis de hoy día o de ahora va a ser para que contemplemos, digamos así, a una persona, no digo personaje, una persona central, sin duda, en la Navidad. Aquella mujer, gracias a cuyo sí, a cuya entrega incondicional a Dios, podemos celebrar la Navidad, es decir, Dios se pudo hacer hombre y entrar a este mundo asumiendo nuestra naturaleza humana para, como tantas veces lo hemos dicho, hacernos partícipes de su propia naturaleza divina. Naturalmente, me refiero a la Santísima Virgen María, cuya solemnidad como Madre de Dios celebra la Iglesia cada año el día 1 de enero, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y esta solemnidad, que tiene sin duda su centro en la Virgen María, tiene también su centro en el mismo Jesús. Este término Madre de Dios, que deriva de una declaración dogmática que se dio ya en los primeros siglos de la Iglesia, la Theotokos. Esta declaración que tiene su origen en que dentro de la comunidad cristiana, estamos en los primerísimos siglos de la Iglesia, empezaron a surgir corrientes que negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el fondo se escandalizaban de que Dios, todo un Dios, pudiera haber asumido el pecado del hombre, dice San Pablo, aquel que sin cometer pecado se hizo pecado por nosotros, pudiera haber asumido el pecado del hombre y haber sido tan maltratado, tan vilipendiado, hasta finalmente haber sido clavado en la cruz. Entonces, estas corrientes heréticas que surgen, repito, ya en los primeros siglos, negaban la divinidad de Jesucristo porque en el fondo se escandalizaban de que Dios pudiera ser capaz de hacer esto por el hombre. O sea, no podían creer que Dios pudiera someterse a tal maltrato, a tal descendimiento, hasta el punto de descender a los infiernos para salvarnos. Entonces, estas corrientes pues sostenían que en el momento de la encarnación, entonces sí, Jesucristo era un ser superior al hombre, pero no llegaba, digamos así, a ser Dios. Es decir, no había retenido esa naturaleza divina o su divinidad. Ciertamente, la Iglesia, como lo hace en todos los tiempos, tiene que salir al encuentro cuando no se sigue la recta doctrina, porque la doctrina no es un fin en sí misma, naturalmente, sino que nos transmite la verdad de las cosas. Y la verdad en este caso es que Dios se ha hecho hombre. Jesús de Nazaret es verdadero Dios, pero es también verdadero hombre. Las dos cosas, dos naturalezas distintas, unidas en una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo que se ha hecho carne, dos naturalezas unidas en una sola persona, unidas sin mezcla ni confusión. Es decir, las dos naturalezas coexisten en la misma persona y se nos transmiten, digamos así, se nos traslucen a través o en el Jesús de Nazaret. Pues bien, pero todo esto, decíamos, ha sido posible gracias a una persona, ha sido posible gracias a una mujer, a una hija del pueblo de Israel, a una jovencita que se llama María de Nazaret. Y sobre ella quisiera que nos detengamos un poquitín, porque justamente, repito, lo que celebramos es la maternidad de María como Madre de Dios.
Y ciertamente todos nosotros ya sabemos que María es realmente Madre de Dios, porque como hemos dicho, Jesús de Nazaret es verdadero Dios, verdadero hombre, pero verdadero Dios. Y entonces esa maternidad de la Virgen María, que es el fruto de una elección de Dios, Dios que elige a María. Y como lo hemos dicho también en otras ocasiones, esa misma elección de la Virgen María, dice San Agustín, que es ya un signo de la gratuidad del amor de Dios y de la gratuidad del cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios no elige a María teniendo ante sí muchas jóvenes que ya existían. No. Dios elige a María antes de la existencia de María. Es decir, podemos decir incluso Dios elige a María desde antes de la creación del mundo. ¿Y en qué queda claro, en qué se transparenta que Dios elige a María antes de que María comience a existir? Justamente de que en el mismo momento, en el mismo instante en que María comienza a existir, es decir, en ese instante en que el espermatozoide de su papá, Joaquín, en ese momento en que ese espermatozoide de Joaquín fecunda el óvulo de Ana, la mamá de la Virgen, en ese instante interviene también Dios de un modo extraordinario. ¿Y cómo interviene? Interviene preservando a la Virgen María de todo pecado y preservándola ya del pecado original. Esto es lo que el día 8 de diciembre de cada año celebramos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La Virgen María, que desde el mismo instante en que comienza a existir, es preservada del pecado original y en consecuencia entra a este mundo, entra libre del pecado original y lógicamente libre de las consecuencias del pecado original y en particular de esa concupiscencia que nosotros los demás seres humanos tenemos y que nos hace tan difícil hacer la voluntad de Dios y que más bien tantas veces nos tira, digamos así, hacia abajo, nos tira hacia el pecado. La Virgen María, entonces, dice San Agustín, es la prueba más contundente de la gratuidad del cristianismo, porque María no hizo ningún mérito para ser elegida por Dios, para ser la madre de su Hijo. No podía hacerlo, dice San Agustín, porque ni siquiera había existido, cuando Dios ya la elige y Dios ya interviene en el momento de su concepción. Pues bien, pero ciertamente María no nace con pecado original, pero tampoco nace privada de libertad. Es decir, siempre tenía lo que Dios ha dado a todos nosotros los seres humanos, que se llama el libre albedrío. Entonces, esto no significa que María no tuvo que luchar contra tentaciones, no significa que María era un robot, digamos así, ya predeterminado, formateado, como se dice ahora para las computadoras, para solamente hacer el bien. No. María nunca perdió el libre albedrío, María nunca perdió la libertad. Hubiera sido terrible que justamente la Madre de Dios no pudiera gozar de todos los medios y de todas las prerrogativas que Dios nos ha dado a los hombres. Es decir, María ciertamente, al estar libre del pecado original, tenía una facilidad para adherirse a la voluntad de Dios, una facilidad para acoger la gracia de Dios que actuaba en ella, para acoger el Espíritu Santo que Dios nos envía a todos cada día desde lo alto del cielo. Ciertamente tenía una facilidad, pero su mérito también está, de hecho la Virgen María tiene muchos méritos y uno de estos méritos está justamente en haber sabido secundar, en haber sabido adherirse a esa voluntad de Dios. De esa manera entonces, ¿no?, se va realizando en María todo aquello que era necesario para que llegado el momento el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se pudiera encarnar y entrar en este mundo. Y es muy bonito cuando uno conoce las tradiciones del pueblo de Israel y sabe muy bien que la fiesta central del pueblo de Israel es la Pascua judía. Esta Pascua en la que Israel celebra ese gran acontecimiento a través del cual Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto y lo traslada a través del desierto hasta entregarles e introducirlos en la tierra prometida. Esta es la Pascua judía
que hasta hoy día el pueblo de Israel celebra. Celebra la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida como un gran acontecimiento salvífico de Dios a favor de su pueblo. ¿Y cómo se celebraba la Pascua en la época de Jesús? Ya ustedes saben, lo hemos dicho otras veces, se celebraba con una gran cena, la cena pascual, una gran cena. Pero en esa cena había que comer un cordero, y ese cordero tenía que ser sacrificado en el templo, como ustedes ya saben, ¿no? Pero no podía ser un cordero cualquiera, no podía ser un cordero cualquiera, este cordero era una imagen de Jesús, fíjense ustedes. Tenía que ser el cordero pascual, tenía que ser un corderito sin mancha, hijo primogénito de una corderita sin mancha. Fíjense qué bonito. Y justamente, ya ustedes se imaginan, no es fácil conseguir un cordero sin mancha, mucho menos que sea el primogénito de una cordera sin mancha. Entonces, justamente por eso es que en torno al templo de Jerusalén, que era donde se realizaban los sacrificios para el pueblo de Israel, en torno a este templo existían personas que se dedicaban exclusivamente a criar ovejitas, a criar corderos, para contar con el número suficiente para que cuando los peregrinos subieran al templo pudieran comprar estos corderitos y así ofrecerlos en sacrificio en el templo. Continuamos después de una breve pausa. Decíamos entonces que en esta tradición del pueblo de Israel, en la época de Jesús, se celebraba la Pascua comiendo en un banquete, una cena muy bonita que duraba un largo tiempo, un corderito sin mancha que tenía que ser hijo primogénito de una cordera sin mancha. Y justamente, si nos damos cuenta, esto es una figura, les decía, de nuestro Señor Jesús. Jesús, el Hijo de Dios vivo, es como un corderito, y ya los profetas, particularmente el profeta Isaías, pero no el único, habían hablado del Mesías como un cordero. El profeta Isaías decía así, como un cordero llevado al matadero sin abrir la boca, él también se entregó por nuestros pecados sin resistirse al mal. Isaías y tantos otros profetas con siglos de anticipación vieron entonces en el Mesías la figura de este corderito sin mancha, de este corderito que no se resiste al mal. Y María es justamente eso. María es la personificación de aquello que en figura se daba antes de su nacimiento y antes del nacimiento de nuestro Redentor. Esa cordera sin mancha es la Virgen María, que da a luz a su hijito Jesús, a este corderito sin mancha, que viene a entregarse en sacrificio por nosotros. Y viene a entregarse en sacrificio ¿para qué? Justamente para reconciliarnos con Dios su Padre y para hacernos partícipes, nunca nos cansaremos de repetirlo, de su propia vida divina. María ha hecho posible la redención gracias a su adhesión plena, total, absoluta y permanente a la voluntad de Dios. María se adhiere a esa voluntad de Dios sabiendo que no iba a ser fácil para ella ser la madre del Mesías, porque María, como buena judía, conocía las Escrituras y conocía entonces esas profecías que anunciaban que el Mesías tenía que pasar por muchos sufrimientos y que finalmente sería entregado a la muerte para el perdón de nuestros pecados. María no se echa para atrás ante las dificultades que se le avecinan, no se echa para atrás ante esa posibilidad de encontrarse embarazada sin estar casada, con el oprobio que esto podía significar a los ojos de José y a los ojos de todo el pueblo de Nazaret donde ella vivía. María no se mira a sí misma,
María no busca su propio interés. La Santísima Virgen María se adhiere totalmente a la voluntad de Dios. Y fíjense, comienza entonces, si queremos así, ahí este discipulado más cercano de María a Dios y a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace la Virgen María después de salir embarazada? No es que va y le cuenta a todo el mundo que se le ha aparecido el ángel, no es que va y le cuenta a todo el mundo que el Espíritu Santo la ha hecho engendrar un bebé. No. Lo que la Virgen María hace es salir deprisa a la casa de su prima Isabel, porque se ha enterado que la prima Isabel está embarazada y ella es una mujer mayor, y va a ponerse a su servicio, va a ayudarla. He aquí el primer fruto, digamos así, de esa presencia de Dios en el seno de María, que es el primer fruto también que caracteriza la presencia de Dios en el alma y en el corazón del cristiano, y es ese espíritu de servicio. Ese espíritu de servicio con premura. María fue deprisa a aquella región montañosa donde vivía su prima Isabel, nos dice el Evangelio. Y usa este término, fue deprisa. Como los pastores también fueron deprisa a Belén cuando los ángeles le anunciaron que había nacido el Mesías. Como también Pedro y Juan fueron deprisa al sepulcro cuando María Magdalena vino y les avisó que no estaba el cadáver de Jesús, que alguien se lo habría llevado del sepulcro. Este término deprisa aparece en diversos momentos en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y este término, ir deprisa, ponerse deprisa al servicio del otro, repito, es algo que caracteriza mucho al cristiano y que también a nosotros nos debería hacer reflexionar y meditar. Esta prisa brota ¿de qué? Brota del amor. El amor de la Virgen María a su prima Isabel, el amor de los pastores hacia ese Mesías que Israel esperaba y que a ellos les es anunciado, el amor de Pedro y Juan hacia ese Jesús que habían visto morir en la cruz algún día antes, el amor, la diligencia. El término diligencia justamente significa esto, este actuar movido por el amor. Y yo quisiera que nos preguntemos también, queridos hermanos y hermanas, si nosotros somos diligentes, si nosotros también actuamos deprisa, movidos por el amor, cuando nos enteramos de que alguna persona conocida está pasando por un momento de dificultad. Vamos deprisa a visitar a los enfermos de la familia, vamos deprisa para ayudar a un vecino que está pasando un momento de dificultad, estamos deprisa al lado del esposo o de la esposa cuando le toca pasar momentos difíciles, estamos deprisa atentos a las necesidades de nuestros hijos, los adolescentes, niños o incluso ya adultos, para acompañarlos, para ayudarlos en todos esos desafíos y dificultades que presenta la vida en sus distintas etapas, o algunas veces nos dejamos llevar por la desidia, por el desinterés, por la indiferencia. Que la Santísima Virgen María en esto, queridos hermanos y hermanas, nos ayude justamente como buenos devotos suyos. ¿En qué se nota la devoción a la Virgen María? Pues se nota justamente en esto, en que con la gracia de Dios, movidos también por el mismo Espíritu Santo que ella recibió, también nosotros procuremos seguir sus propias actitudes y seguir sus propios pasos. María entonces, diligente, colabora con la redención y por eso se merece también el título de corredentora, porque ella participa desde el primer momento en ese plan de salvación que Dios tiene para nosotros los hombres. Y después de pasar un tiempo, da a luz a su pequeño hijo Jesús, lo presenta al templo como toda buena madre judía. ¿Y qué hace la Virgen María? Pues se dedica a eso, se dedica a cuidar a este niño, se dedica a educarlo, a iniciarlo en la fe del pueblo de Israel, junto con José, su esposo, inician a este niño, llegado el momento lo presentan en el templo para este rito que se suele hacer con los niños cuando ya llegan los niños judíos hacia los 11 o 12 añitos, ya se les presenta en el templo, se les incorpora al pueblo de Israel y así la Virgen María pues se dedica a eso, se dedica a su esposo, se dedica a su hijo, como una buena madre de familia. Ella se realiza como persona
Se realiza ella amando, sirviendo, que es lo que realiza las personas, seamos varones o mujeres, lo que nos realiza es justamente eso, es el amor y el servicio. Y la Virgen María se va realizando así, pero siempre siendo consciente de que el centro de esa familia no es ella, como una buena madre de familia, como un buen padre de familia, el centro como un buen cristiano. El cristiano nunca se considera el centro de todo, siempre el centro es el otro. ¿El centro quién es? El centro es Jesús, el centro es Dios. En una familia cristiana el centro no es ni el papá, ni la mamá, ni los hijos, ni los otros. El centro es Dios. Y si Dios está en el centro, entonces siempre el otro está en el centro. El prójimo está en el centro. Y esta es la vida de María, poniendo siempre en el centro al otro, poniéndose siempre ella como servidora de Dios y servidora, por supuesto, del prójimo, quien quiera que éste sea. Y así, llegado el momento en que Jesús debe iniciar su vida pública, la Virgen María lo deja ir a su hijo. Ella ya se entiende que por entonces era una mujer viuda, era una mujer pobre y viuda encima. Y en la época de Jesús, en el pueblo de Israel, las mujeres no tenían derechos. Una mujer ni siquiera podía ser considerada ella sola como un testigo válido en un juicio, imagínense ustedes. Y esta María deja a su hijo Jesús salir, ir a cumplir esa misión para la cual Dios Padre lo había enviado, y ella se queda tranquila. Ella no le exige nada a su hijo, ella no le saca en cara: hijo, yo he dado por mi vida por ti durante 30 años y ahora que ya estoy yo mayor, ahora que tú eres un hombre, que ya no tienes, tu padre ya no está, ya murió José, tendrías tú que colaborar para mantenerme. No. La Virgen María sabe que Jesús ha venido a este mundo para una misión mucho más grande, mucho más grande. Y eso también es interesante detenernos un poquito, porque algunas veces sucede que incluso dentro del seno de familias que se consideran realmente católicas y cristianas, muchas veces papá y mamá no saben ayudar a sus hijos a discernir la voluntad de Dios. Y muchísimos jóvenes que Dios llama para el sacerdocio, muchísimas chicas que Dios llama para la vida consagrada, pero que los papás no saben ayudar a sus hijos a descubrir su verdadera vocación. Y hay casos incluso en que si el hijo descubre esta vocación, siente que Dios lo llama para el sacerdocio, o ella siente que Dios la llama para la vida consagrada, y hay casos de papás católicos que se resisten, que lloran, que piensan que es una cosa horrible que el hijo sea sacerdote o la hija sea religiosa, sea monjita. Fíjense ustedes que lejos estamos muchas veces de la Santísima Virgen María. Un papá, una mamá católicos desde pequeño enseña a su hijo y a su hija que una posibilidad para cuando sea grande es entregarse plenamente al servicio de Dios en la vida sacerdotal o consagrada. María deja ir a Jesús y después de un tiempito va ella detrás, pero no va para traerlo de regreso a casa, no va para poseerlo. María no es posesiva. Un padre y una madre cristiana no son posesivos, sino que respetan la libertad de su hijo y se convierte así entonces en discípula de Jesús. Y la discípula más fiel de todas, aquella que lo acompaña incluso hasta el momento de la cruz, cuando los apóstoles, varones supuestamente, machos, todos huyen, muertos de miedo ante la muerte, porque así como mataron a Jesús tenían miedo que los maten también a ellos, y todos huyen. Hay una que está al pie de la cruz, y ella es la Santísima Virgen María. Se cumple en ella entonces la profecía de Simeón: una espada le atraviesa el corazón al ver a su hijo colgado en la cruz, muriendo, desangrado, rechazado por todos. El dolor del hijo lo suele sentir mucho más que el hijo la madre. Todas las mamás seguramente comprenden esto. Y esto es lo que experimenta María. María muere con Cristo en la cruz. No esa muerte física que experimenta Cristo en este momento, pero sí esa muerte moral. Esa muerte es lo profundo de su ser, y María no reclama, María no exige. María simplemente está ahí, callada, sosteniendo a su hijo en el sufrimiento, sufriendo con él, muriendo con él. Y gracias a eso, queridos hermanos y hermanas, Dios ha hecho de María la madre de todos los cristianos. Mujer, he ahí a tu hijo, le dice Jesús
a María. Juan, he ahí a tu madre. Y a través del apóstol San Juan, que estaba en ese momento ahí presente, Dios nos ha entregado a María como madre nuestra. No se puede tener a Dios por Padre si no se tiene a María como madre. Celebramos pues con alegría esta solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y en estos días de Navidad que todavía se prolongan por unos días más, un par de semanas, tengamos siempre presente que si estamos celebrando la Navidad es gracias a que hubo una joven mujer que dijo: sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Y pedámosle a ella, María, mediadora de todas las gracias, que también ustedes y yo podamos decirle esto, Señor: Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, hágase en mí según tu palabra. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.